todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique de Cornualles. Él fue el primer hijo varón que tuvieron los reyes Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón, siendo un nacimiento que inundó en la más absoluta alegría no solo a la corte inglesa, sino a todo el reino, debido a que al fin nacía el esperado heredero varón. Pero desgraciadamente su prematura muerte no solo trajo una gran desolación en Inglaterra, sino que inició una serie de cambios dentro de la vida de sus padres, en la corte y en todo el reino. Esta biografía es realizada por petición de Marc Lucía Puriano e Iker Ramos. Enrique Tudor y de Trastámara nació el 1 de enero de 1511 en el Palacio de Richmond, en el condado de Surrey, en Inglaterra. Fue hijo del rey Enrique VIII de Inglaterra y de la primera esposa de este, la reina Catalina de Aragón. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Enrique el segundo de sus vástagos. El nacimiento de este príncipe fue una gran alegría tanto para sus padres como para la corte y el pueblo inglés, ya que al fin nacía el ansiado heredero varón. Antes de producirse su nacimiento, su madre había alumbrado una niña que nació muerta y que no recibió nombre, algo que fue muy doloroso para ambos monarcas. La llegada al mundo de Enrique fue considerada como un verdadero milagro. Su padre se mostró realmente eufórico, llegando a asegurar que Dios había escuchado sus plegarias y que al fin le había enviado el heredero varón que tanto había deseado. El pueblo inglés también se mostró muy entusiasmado con su nacimiento, tanto que lo consideraban como un regalo de Año Nuevo, siendo rápidamente apodado el príncipe como el niño de Año Nuevo. Nada más nacer, Enrique no solo fue visto como el heredero de la corona inglesa, sino que se convirtió en la esperanza de muchos de sus familiares. El niño, aparte de descender de la dinastía Tudor, era también nieto de los reyes católicos, y pese a que tenía una serie de primos que irían por delante de él dentro de la línea sucesoria de los tronos de Castilla y de Aragón, su nacimiento fue visto como la esperanza de su familia española, ya que si llegaba a tener hijos, estos podrían asegurar la sucesión del trono español, en el caso de que los Trastámara y posteriormente los Austrias se quedasen sin herederos directos. Nada más nacer, el niño recibió el título de duque de Cornualles, y pese a que la corte y el pueblo lo trataban como un príncipe de Gales, realmente nunca recibió tal título ante su prematura muerte, aunque a ojos de las personas que le rodeaban, él era el legítimo heredero del trono inglés. El príncipe fue bautizado el 5 de enero de 1511, apenas 4 días después de su nacimiento. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de los frailes observantes, que estaba situada justo al lado del Palacio de Richmond. Es más, esta iglesia estaba conectada directamente con dicho palacio, algo que permitía a los monarcas y a su corte poder acceder fácilmente a ella. Los padrinos de Enrique serían el rey Luis XII de Francia y la archiduquesa Margarita de Austria, pero como ambos no pudieron asistir a su bautizo, fueron representados por otras figuras. El monarca francés fue representado por el obispo Richard Fox, mientras que Margarita de Austria fue representada por Ana de York, quien era tía abuela del recién nacido. Durante aquella ceremonia se ideó todo para que el pequeño príncipe estuviese protegido de cualquier corriente de aire que pudiese afectar a su salud, estableciéndose un túnel de seda y alfombras turcas
que conectaban el Palacio de Richmond con la iglesia. Pese a tomar una serie de medidas de seguridad, por suerte no hubo ninguna desgracia durante su bautizo, debido a que por orden de su padre el rey se instalaron tantas antorchas de cera virgen que el calor se volvió sofocante y el humo era tan denso que los cortesanos apenas podían ver la figura del niño, provocando ataques de tos y problemas respiratorios a muchos de los invitados. Según los cronistas de la época, el pequeño príncipe fue descrito como un niño hermoso, robusto y sano, algo que fue un gran alivio para sus padres. El rey Enrique VIII se mostró tan eufórico con su nacimiento que ordenó que emanase vino gratuito de las fuentes más importantes de Londres para que el pueblo londinense pudiese brindar por el duque de Cornualles. Para el monarca, la llegada al mundo de un hijo tan perfecto y sano era un gran milagro, sintiendo que todas sus plegarias y las de su esposa Catalina habían sido escuchadas, mostrándose tan agradecido con Dios por aquel regalo divino, que en un gesto de piedad extrema, el rey cabalgó hasta Barsham y caminó descalzo los últimos kilómetros hasta el santuario de Nuestra Señora de Walsingham. Posteriormente se celebró el torneo de Westminster en honor al recién nacido, colocándose entre los tronos de sus padres los reyes un trono en miniatura. El príncipe no estaría allí físicamente debido al frío invierno, pero el trono lucía sus pañales de seda y sus insignias reales como si el niño estuviese presente. Todos los caballeros del reino estaban obligados a inclinarse ante aquel trono vacío antes de entrar en combate. Durante el banquete posterior, el rey estaba tan extasiado que permitió que la multitud se acercase a él, y en un frenesí de alegría y embriaguez, los invitados se abalanzaron sobre el rey para arrancarle sus joyas y letras de oro cosidas en sus ropajes. Enrique VIII terminó riendo a carcajadas, casi en ropa interior, celebrando la fortuna de su linaje, mientras sus guardias luchaban para contener a la muchedumbre. Pese a que la historia siempre ha retratado el matrimonio de sus padres como una unión infeliz, en realidad, para el momento de su nacimiento, estaban muy enamorados. Juntos habían llorado la pérdida de su primera hija. Por esta razón, la llegada al mundo de un hijo sano y robusto fue algo que los uniría aún más, siendo la etapa más estable y feliz de su matrimonio, donde los monarcas se mostraron muy afectuosos y apasionados entre ellos. Enrique VIII estaba profundamente orgulloso de su esposa. La veía como una reina triunfante que había cumplido con su misión sagrada. Este periodo de felicidad doméstica fue tan intenso que el rey, queriendo honrar a Catalina, planeó celebraciones que superaban el lujo y esplendor a su propia ceremonia de coronación. Estaban convencidos de que su unión era bendecida por Dios y que este niño era la prueba irrefutable de ello. Enrique, ante su corta edad, era visto como un niño demasiado frágil, pero aún así, desde que nació, fue rodeado por una gran parafernalia bélica. Nada más nacer, fue envuelto en una manta de estado de tela de oro y armiño, materiales reservados exclusivamente para la realeza más alta, y durante los posteriores actos públicos se le colocaba encima una capa de terciopelo carmesí. Su pequeñez contrastaba con la inmensidad de las telas y joyas que lo rodeaban, acentuando su imagen de tesoro dinástico. El príncipe llegó a tener, pese a su corta edad, una pequeña corte privada a las que muy pocos nobles tendrían acceso, contando esta corte con un médico personal, una nodriza llamada Elizabeth Poyntz,
y 4 mecedoras cuya única misión era mantener el balanceo de su cuna las 24 horas del día para asegurar su descanso. En su afán de criar a un rey guerrero, Enrique VIII mandó fabricar una pequeña daga de oro con empuñadura de marfil, para que el bebé se acostumbrase al tacto de las armas desde sus primeros días de vida. Aquellos días dorados se esfumaron el 22 de febrero de 1511. Sin signos previos de enfermedad, el príncipe murió repentinamente tras solo 52 días de vida. En una época sin ciencia médica avanzada, la causa quedó en un misterio, aunque hoy en día se apunta al síndrome de muerte súbita del lactante, aunque también se barajan otras teorías. Una de estas sería que su padre, el rey Enrique VIII, poseía un grupo sanguíneo poco común llamado Kell positivo. Si un padre es Kell positivo y una madre es Kell negativo, el primer embarazo suele ser exitoso, pero en los siguientes los anticuerpos de la madre atacan la sangre del bebé. Aunque el primer embarazo de Catalina terminó con una niña nacida muerta, Enrique de Cornualles fue el primero en nacer vivo. Si esta teoría fuese cierta, el niño podría haber nacido con una enfermedad hemolítica, lo que le haría extremadamente frágil y propenso a morir ante cualquier infección menor o fallo orgánico durante sus primeras semanas de vida. Esto explicaría por qué los otros hijos de Catalina nacieron muertos o murieron al poco de haber nacido. Otra versión dice que Enrique VIII pudo haber sufrido el síndrome de MacLeod, que está relacionado con el grupo sanguíneo Kell, una anomalía genética que afecta solo a hombres. Si el duque de Cornualles heredó ciertos rasgos de esta anomalía genética, su sistema inmunológico o cardiovascular pudo haber sido deficiente. Otros investigadores apuntan a la endogamia como una de las causas de su prematura muerte, debido a que sus padres eran primos lejanos y ambos descendían del rey Eduardo III. Pero esta teoría es la menos aceptada. La muerte del pequeño príncipe no solo destrozó a sus padres, sino que destruyó la reputación de su nodriza, Elizabeth Poyntz. En los pasillos del Palacio de Richmond se susurraba que su leche estaba corrupta por pecados ocultos o por un mal de ojo. Aunque el rey no la castigó oficialmente y la entregó una pensión de por vida, esta nodriza se convirtió en una gran apestada social, debido a que nadie en la nobleza volvió a confiarle un hijo, creyendo que portaba una maldición que había arrebatado a Inglaterra su esperado heredero. Enrique VIII se mostró realmente devastado con la muerte de su hijo tan deseado. Es más, según las crónicas de la época, era incapaz de poder contemplar cualquier objeto que hubiese pertenecido al pequeño príncipe, como por ejemplo la daga de oro que le había regalado. Así que en un arrebato de ira y de dolor, lanzó él mismo aquella daga al río Támesis, para no volver a verla nunca más. Catalina de Aragón, por su parte, consumida por esta dolorosa pérdida y por su gran devoción religiosa, no vio la muerte de su hijo como una causa médica, sino como un castigo divino. Años antes de que Catalina llegase a Inglaterra, su suegro, el rey Enrique VII, decidió ejecutar a su principal rival, el conde de Warwick, Eduardo de Plantagenet, ya que temía que éste reclamase el trono inglés tras llegar los Tudor al trono. La reina Catalina pasó el resto de su vida convencida de que la muerte del pequeño Enrique era por culpa de una maldición que había caído sobre la dinastía Tudor por haber ordenado tal ejecución, asegurando que su trono estaba manchado con sangre inocente.
La muerte del duque de Cornualles provocó un gran cambio dentro de la corte inglesa, la cual había sido conocida hasta entonces por su alegría y esplendor, donde era habitual que se celebrasen continuos banquetes y torneos. Pero tras el fallecimiento del pequeño príncipe, aquella corte se volvió gris y silenciosa. Pese a que sus padres estaban muy enamorados y se mostraban como un matrimonio muy apasionado, su muerte provocó que su relación conyugal se enfriase demasiado. Catalina se refugió en una piedad extrema, convencida de que la muerte de su hijo era un castigo divino. Pasaba horas de rodillas, sometiendo su cuerpo a ayunos y mortificaciones. En cambio, Enrique VIII manifestó en una inquietud constante y en la necesidad de reafirmar su virilidad, empezando así a coleccionar amantes, algo que fue muy doloroso para su esposa. El monarca inglés también empezó a obsesionarse con la idea de que al haberse casado con la viuda de su hermano mayor, su matrimonio había sido condenado por Dios, considerando que la muerte de sus hijos varones era un castigo divino. Ante esta idea, Enrique VIII empezó a rechazar a su esposa Catalina, manteniendo encuentros con ella no por placer, sino forzado por sus deberes conyugales, convirtiéndose sus apasionados encuentros en tan solo una tarea de Estado que tenía que llevar a cabo por pura obligación. De estos encuentros fríos, breves y mecánicos, llegarían a nacer 4 hijos más, 2 varones que nacieron muertos o murieron a las pocas horas de nacer, y 2 niñas. Una de ellas también vivió por tan solo unas horas, y la otra se acabaría llamando María, quien sería la única hija del matrimonio que lograría sobrevivir a la infancia, llegando a ser reina de Inglaterra bajo el nombre de María I. Enrique VIII no abandonó a Catalina de inmediato, pero según se fueron produciendo estos embarazos y muertes, se fue distanciando cada vez más de ella, hasta que finalmente dejó de acudir a su lecho, prefiriendo pasar más tiempo con sus amantes, hasta que se encaprichó de la famosa Ana Bolena, algo que ocasionó que el rey decidiese divorciarse de Catalina, además de romper con la Iglesia Católica, para poder celebrar un nuevo casamiento con Ana Bolena, fundando así su propia iglesia, la anglicana. Enrique de Cornualles fue enterrado en la abadía de Westminster, quedando su tumba prácticamente olvidada hasta que en la década de 1860, durante unas obras en el altar mayor, los arqueólogos localizaron un pequeño ataúd de plomo que correspondía a un bebé real. Por respeto a la tragedia que representaba, decidieron no abrirlo ni moverlo, permaneciendo en el mismo lugar donde fue encontrado en su día. No hay mucho más que decir sobre Enrique. Este niño no solo fue una gran alegría para sus padres, sino también lo sería para la corte y el pueblo inglés, convirtiéndose en un bebé muy apreciado por todos. Pero al igual que trajo una inmensa felicidad al reino, también dejó la más absoluta desolación, especialmente a los reyes, siendo su muerte y la de casi todos sus hermanos lo que marcaría el destino de sus padres y toda Inglaterra, ya que su fallecimiento sería el inicio de una etapa donde Enrique VIII empezó a descontrolarse, provocando esto una serie de cambios no solo dentro de sus matrimonios o en la religión, sino en todo su reino. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique de Cornualles. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia
Y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra tristeza, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.